Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a la segunda parte de esta exposición bíblica de la cual hicimos una parte. Vamos otra vez y vamos a regresar de nuevo a nuestro texto original y vamos a leer desde Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16 al 18, y le vamos a leer capítulo 5, vamos a leer del verso al 1 al verso número 10, hermanos. Así que vayamos, abramos nuestras Biblias y nos vamos a encontrar, hermanos, en el verso número 16. Vamos a leer toda la sección. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Verso 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Luego, hermanos, vamos a pasar al capítulo 5, Segunda de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer del verso 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Verso 3: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Verso número 4: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Verso 5: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Verso 6: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Verso 7: porque por fe andamos, no por vista. Verso 8: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Verso 9: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Verso 10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, hermanos, vamos a iniciar la segunda parte de este mensaje. Recuerden, el mensaje es la consolación de la Escritura frente a la posibilidad de la muerte. Padre Celestial, venimos nuevamente ante su presencia para pedir la dirección del Espíritu Santo en esta exposición bíblica. Pedimos, Señor, como en aquel tiempo, dice la Sagrada Escritura, Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendieran la Escritura. Nosotros, como discípulos que somos, como hijos amados que somos en Cristo Jesús, pedimos que se nos abra el entendimiento, nuestra comprensión, para que podamos entender lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando en este momento a través de la Sagrada Escritura. Damos gracias por esa iluminación especial que el Señor Dios Espíritu Santo nos dará a cada uno de nosotros que estamos escuchando este mensaje de la Sagrada Escritura. Y damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos a pedirles a ustedes que vayan
a la Sagrada Escritura. Abran sus Biblias y vamos a comenzar exponiendo la Escritura desde Segunda de Corintios capítulo 5, verso número 5. Y vamos a leer exactamente lo que nos dice el verso número 5. Vamos a leer desde la traducción viviente, desde la Biblia, perdón hermanos, desde la Biblia de las Américas. Vamos a leer el verso número 5 y nos dice, y el que nos preparó para esto mismo es Dios. Si ustedes recuerdan el verso 4 anteriormente, estábamos leyendo verso 4 para obtener un poco de contexto de lo que estamos hablando. Verso número 4 dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en esta carpa, en este cuerpo humano, gemimos con angustia. Luego fuimos a Romanos capítulo 8, verso 22 y 23. Ahí leemos así, la Sagrada Escritura nos dice exactamente esto. Toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos gemimos, o sea, nosotros mismos gemimos al igual que la creación con dolores de parto, nosotros estando en este cuerpo. Luego el siguiente párrafo del verso 4 nos dice, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Y les dijimos que esa palabra revestidos es ependiomai, lo que significa es vestirse encima de otra ropa, eso es sobrevestirse. Luego el párrafo siguiente, el verso 4 nos dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y para eso fuimos a 1 Corintios capítulo 15, verso 53. Ahí leímos la Escritura, hermano, nos dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y esa es una referencia para explicar un poquito lo que el párrafo último del verso 4 nos dice, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y eso nos dice a 1 Corintios capítulo 15, verso 53, nos dice, para que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora volvemos, teniendo un poco de contexto. Volvemos al verso número 5 y nos dice, y el que nos preparó para esto mismo es Dios. Eso es leyendo de la Biblia, de la versión de la Biblia de las Américas. Luego el siguiente párrafo, vamos a leer el mismo párrafo desde la Valera 60, que es la que usamos regularmente. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Ahora, mis hermanos y hermanas, este verso nos dice que nos preparó para esto. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿para qué esto? Porque eso es lo que podríamos razonablemente nosotros preguntarnos cuando este párrafo del verso 5 nos dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios. Y la Biblia en las Américas nos aclara un poquito más y nos dice el que nos preparó para esto mismo. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿para qué nos hizo? ¿Para qué nos preparó? A mí, lo que yo quiero decir es, en ese contexto, ¿de qué está hablando? ¿Para qué nos preparó? ¿Para qué nos hizo Dios mismo? Y para eso, hermanos, tenemos que ir de nuevo al verso número 4 atrás. Y leemos en el verso número 4, ¿para qué nos hizo? ¿Para qué nos preparó? Ese es en el contexto que estamos leyendo nosotros, en estos versos que estamos leyendo en el capítulo 5. Verso 4, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Para esto nos preparó. En este contexto que estamos leyendo, Dios nos preparó, Dios nos hizo, ¿para qué? Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Luego el siguiente párrafo del verso número 5 nos dice, quien nos ha dado las arras, y esa palabra es la palabra arrabón, y la definición de esa palabra en el original griego es garantía, es un pago inicial. Y si leemos literalmente del original dice que nos ha dado la garantía, el pago inicial del Espíritu.
Eso fue lo que Dios nos ha dado a nosotros. Primero, el verso número 5, el primer párrafo dice, Dios nos preparó para esto mismo. Y fuimos y aclaramos exactamente que se refiere al verso 4 para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y luego el siguiente párrafo, el verso 5, nos dice quién nos ha dado las arras, es el arabón, la garantía, el pago inicial de algo, y ese pago inicial es el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan ustedes que el libro de Gálatas dice, por cuanto tú eres hijo, Dios envió al Espíritu de su Hijo a vivir en tu corazón? Así que hermanos, la garantía que nosotros tenemos de que lo mortal será absorbido por lo inmortal, por lo eterno, lo hallamos exactamente. Esa es en la garantía exacta que nosotros tenemos es que Dios nos dio un enganche, Dios nos dio un adelanto, un pago inicial, y es su Espíritu Santo que ha puesto a vivir dentro de nosotros. Ahora, hermanos, para darnos un poquito más de aclaración a este pasaje, a estos pasajes del verso número 5, abramos nuestras Biblias y vayamos a Filipenses capítulo 3, verso 20. Y ahí vamos a leer esto. Escuchen bien. Al Señor Jesucristo, esa es parte del verso 20, verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que Filipenses 3:20 nos dice, al Señor Jesucristo, parte del verso 20, verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Es algo muy importante que nosotros debemos de notar. Este cuerpo, hermanos, que muchas veces nosotros ponemos tanta atención en cuidar el cuerpo, le ponemos demasiada atención y a veces dejamos de poner la atención donde verdaderamente debe estar nuestra atención, y es al hombre interior. Pero muchas veces nosotros cometemos un error y ponemos nuestra atención, en mucho de nuestro tiempo se nos va en cuidar este cuerpo, en transformarlo de una y otra manera, hermanos. Pero la palabra de Dios le llama a este cuerpo el cuerpo de la humillación nuestra. Eso es lo que el verso 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y eso es lo que verdaderamente sucederá. O sea, el Espíritu Santo es la garantía de que este cuerpo de humillación se transformará en el cuerpo exactamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y lo hará cómo? Lo hará por el poder del Espíritu Santo que ha puesto como garantía dentro de nosotros. Y también, hermanos, para agregar un poquito más de claridad, vayamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, y ahí vamos a leer qué es lo que sucederá, hermanos. ¿Qué es lo que sucederá cuando esta garantía se haga completamente? Si el Espíritu Santo es el arrabón, es la garantía, es el pago inicial que Dios Padre nos ha dado, veamos cómo concluye esa garantía. Y también dice, primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En ese momento, hermanos, cuando esto suceda, la garantía, ese adelanto, ese enganche será totalmente completado.
en la vida de cada uno de nosotros, sea que estemos en el cuerpo, o sea que estos cuerpos hayan sido puestos a descansar, como la escritura nos dice al principio de lo que estábamos leyendo. Vayamos en el verso 6 y leemos ahí que nos dice: así que vivimos confiados siempre. Y cuando leemos, hermanos, en capítulo 5, verso 6, así que vivimos confiadamente, nos debemos de preguntar por qué vivimos confiadamente. Y la razón, hermanos, por la que vivimos confiadamente, la encontramos de regreso nuevamente en el verso 5, que nos dice: ¿quién nos ha dado las aras, el arabón, la garantía, el pago inicial, que es el Espíritu Santo? Esa es la razón por que el verso 6 nos dice: así que vivimos confiados siempre. Vivimos confiados siempre, usted y yo, hermanos, mientras estamos en estos cuerpos temporales, porque tenemos la garantía, tenemos el enganche, tenemos el pago inicial, que es el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros. Y luego el siguiente párrafo del verso 6 nos dice: y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo. Eso es mientras tanto que estamos en este cuerpo, en esta casa de tierra, hermanos. El siguiente párrafo: estamos ausentes del Señor. Y esa palabra ausentes es la palabra ekdemeo. Y la estoy tratando de aclarar porque es muy importante que la entendamos, hermanos. Cuando dice: y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, en esta casa de tierra, eso es lo que verdaderamente significa estar en el cuerpo, como leímos anteriormente. Oikia, esta casa de tierra, dice el siguiente párrafo: estamos ausentes del Señor. Y esa palabra es ekdemeo. El significado de esa palabra, hermano, significa fuera de casa. Y lo que está diciendo es que mientras estamos en esta casa de tierra, estamos fuera de casa del Señor. Y luego en el verso 7 leemos: porque por fe andamos, no por vista. Y esto, hermanos, tiene que ver mucho con el hecho de vivir nosotros mientras estamos fuera de casa, que es lo que leemos en el último párrafo, la última frase o párrafo del verso 6. Estamos ausentes del Señor, ekdemeo, estamos fuera de casa. Y mientras estamos fuera de casa, estamos en este cuerpo. Dice verso 7: porque por fe andamos y no por vista. Y una de las referencias es esta, hermano, es que nosotros, a diferencia del pueblo de Israel, ustedes recuerdan, el pueblo de Israel tenía una nube que los conducía. Nube se movía, ellos se movían, la nube paraba, ellos se paraban completamente. Pero usted y yo no tenemos esa dicha de tener una nube que nos esté guiando en nuestras vidas diarias. La nube se mueve, nosotros nos movemos, la nube se detiene, nosotros nos detenemos. No, nosotros no tenemos eso. Nosotros vivimos por la palabra de Dios, por lo que la palabra de Dios nos dice. Y por eso el verso 7 nos dice: nosotros andamos por fe, vivimos por fe. Y vivir por fe es únicamente y sencillamente cuando leemos la escritura y la entendemos y le pedimos al Espíritu de Dios que nos ayude a vivirla. Entonces estamos viviendo por fe y no por vista, hermanos. Luego leemos el verso 8: pero confiamos. En el verso 7 nos está diciendo: andamos por fe. En el verso 6 nos dice: y sabiendo que mientras estamos en el cuerpo, en esta casa de tierra, estamos ausentes del Señor. Y ausentes es ekdemeo, significa fuera de casa. Y luego nos dice: por fe andamos y no por vistas. Andamos por la palabra, vivimos
por la palabra de Dios. Luego el verso 8 nos dice, pero confiamos. Y volvemos otra vez, hermanos, a preguntarnos nosotros otra vez en el verso 8, pero confiamos, ¿y por qué confiamos? Y nuestra confianza, repetidamente, el Espíritu Santo de Dios nos viene diciendo verso tras verso, razón de la confianza, tenemos el arabón, tenemos la garantía, tenemos el pago inicial viviendo en nosotros, que es el Espíritu Santo. Luego seguimos en el siguiente párrafo del verso 8, y más quisiéramos. Y esa palabra no es querer de querer, es la palabra eudokeo, y lo que significa es preferimos. O sea, literalmente del original dice, y más preferimos. Y luego el siguiente párrafo dice, estar ausentes del cuerpo. Y se recuerdan, hermanos, que leímos estar ausentes del cuerpo es ekdemeo, es estar fuera de casa. Cuando estamos ausentes del Señor y si estamos ekdemeo, fuera de casa. Ahora el verso 8 dice, más quisiéramos, o sea, más preferimos estar ausentes del cuerpo. Ese es ekdemeo, fuera de casa, que sería igual que morir, hermanos. Y luego el siguiente párrafo del verso 8 nos dice, y presentes al Señor. Y esa palabra es diferente. Es la palabra endemeo. La palabra ekdemeo es fuera de casa, es estar ausente del cuerpo. Y luego dice, verso 8, y presentes al Señor. Endemeo es estar en casa. Ahora, hermanos, para poder entender un poquito más esto de estar ausentes del Señor y estar presentes con el Señor, ¿qué es lo que la Escritura nos dice? Nos dice en el verso 6, estamos ausentes del Señor, estamos fuera de casa, es ekdemeo. Luego en el verso 8 nos dice, y más quisiéramos, o eudokeo, preferimos estar ausentes del cuerpo, estar fuera de casa y presentes al Señor, y es endemeo, es estar en casa, y para que nosotros podamos entender un poquito más acerca de estos términos, de estas palabras de estar fuera de casa o estar ausente de casa. Vayamos a nuestra Biblia y abrámosla en Filipenses capítulo 3, versos 21 y 23, hermanos, y ahí vamos a leer. Miremos lo que la palabra de Dios nos dice. Verso 21, porque para mí el vivir es Cristo. Y luego nos dice el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Luego leemos el verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio. Y esa palabra beneficio es la palabra fruto. Literalmente podemos leer, mas si el vivir en la carne resulta para mí en fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. Y el verso 23 nos dice, porque de ambas cosas estoy presionado. La Valera nos dice puesto en estrecho, pero en el original esa palabra es presionado. Verso 23. Porque de ambas cosas estoy presionado. ¿De cuáles cosas? Nos va a decir, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Ese es estar fuera del cuerpo y presente con el Señor. Lo cual nos va a decir que es estar fuera del cuerpo o estar presente con el Señor, que es igual que estar muerto en el cuerpo. Y nos dice, lo cual es muchísimo mejor. Ese es Filipenses capítulo 3, versos 21 y 23. Ahora vamos a pasar al verso 9 y nos dice, por tanto procuramos. Y esa palabra procurar, hermanos, es la palabra
Philotimeomai, y lo que significa es una ambición, un deseo ardiente de conseguir algo. Literalmente está diciendo, por tanto, tengo el deseo ardiente. ¿De qué? En el siguiente párrafo nos dice, también o ausentes o presentes, serle agradable. El deseo ardiente que nos está hablando el Espíritu de Dios es, ya sea que estemos ausentes en el cuerpo o presentes, serle agradables. Ahora debemos de preguntarnos, hermanos, la pregunta sería, ¿cómo le agradamos al Señor? Y hay dos maneras, hermanos, que podemos nosotros mirar en otros pasajes de la Escritura que nos dan ejemplos. Nada, hay muchos ejemplos, pero vamos a ver algunos de los ejemplos, cómo le agradamos al Señor, para que veamos que al final del verso 9, cuando dice también o ausentes, el verso 9, por tanto procuramos o tenemos el deseo ardiente, también o ausentes o presentes, serle agradables. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo nosotros agradamos, somos agradables al Señor. Y vamos a ver el primer ejemplo. Y lo hallamos, hermanos, vayamos a Efesios capítulo 5, verso número 10. Y ahí vamos a leer, hermanos, comprobando lo que es agradable al Señor. Ese es verso 10. Verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Y eso nos está diciendo cómo le agradamos cuando andamos en luz, que es exactamente cuando andamos en obediencia a la palabra de Dios. De esa manera le agradamos al Señor. Y luego vamos a ver otro ejemplo. Vayamos a Hebreos capítulo 11, verso número 6, y ahí leemos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otra manera, hermano, de serle agradable al Señor es vivir diariamente por fe. Y vivir por fe es simplemente obedeciendo la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros. Y luego vamos a ver un tercer ejemplo, hermanos. Abramos nuestras Biblias en Primera de Juan capítulo 3, verso 22, y ahí leemos, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables delante de Él. La Escritura nos dice la manera en que le agradamos es que cuando guardamos sus mandamientos, que en el Nuevo Testamento es guardamos su palabra, obedecemos su palabra. ¿Qué podemos concluir, hermanos, de esos pasajes, tres pasajes anteriores que leímos? Concluimos que obedecer su palabra es agradable al Señor. De la manera que le agradamos es cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, y la única manera, hermanos, de obedecer la palabra de Dios no es por nuestros propios medios, no es por nuestra propia sabiduría o inteligencia o conocimiento, sino que cuando dependemos del Espíritu Santo y le decimos, Señor Espíritu Santo, ayúdeme a obedecer esta palabra este día. Ayúdeme a seguir la palabra de Dios. Y ahora pasamos al último verso, hermanos, verso número 10. Segunda de Corintios capítulo 5, verso número 10, nos dice, porque es necesario. Y esa palabra necesario es la palabra dei, y el significado de esa palabrita, hermanos, es obligatorio, inevitable. Lo que podemos decir literalmente, porque es inevitable, porque es
obligatorio. Y luego el siguiente párrafo nos dice que es inevitable y obligatorio para usted y para mí, que todos nosotros comparezcamos. Y esa palabra es panero, es presentarse, es revelarse, es manifestarse uno. Y luego nos dice cómo debemos de presentarnos, cómo debemos de manifestarnos y revelarnos en aquel día. Nos dice en el siguiente párrafo, ante el tribunal de Cristo. Y eso significa que usted y yo, hermano, nos vamos a presentar a esa palabra tribunal. Es la palabra bema. Regularmente en la antigüedad era un pedacito de espacio. En esta referencia el apóstol Pablo lo está usando exactamente de esta manera. En ese podio, en ese espacio donde subían los atletas para recibir cada uno sus coronas. Eso se usaba en los antiguos juegos griegos y romanos. Entonces subían un estrado y se paraban ahí, se les concedía, se les daba a cada uno el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Y eso es lo que significa tribunal. Ahora cuando en el verso 10, hermanos, nos dice que es inevitable, es obligatorio que usted y yo nos presentemos ante el tribunal de Cristo, tenemos una pregunta, hermanos, y esa pregunta es, ¿por qué razón ante el tribunal de Cristo y no ante el tribunal de Dios mismo? Esa es una pregunta. Eso sería una pregunta. La otra pregunta es, ¿qué es exactamente? ¿Por qué razón nosotros nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo? Y algo muy importante que debemos de aclarar, hermanos, es que esa oportunidad en que usted y yo obligatoriamente, inevitablemente comparezcamos, nos presentemos ante el tribunal de Cristo, no es para juicio del creyente, hermano. No lo es, porque la Escritura nos dice una cosa claramente, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él llevó todos nuestros pecados, hermanos, pasados, presentes y futuros, y resolvió el gran problema del pecado en la vida del ser humano que la ley misma nunca pudo resolver. Y para comprobar, hermanos, que eso es así, que el tribunal de Cristo no tiene ninguna referencia al juicio del creyente, hermanos, por sus pecados. Vayamos, abramos nuestras Biblias y vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso número 1, y ahí vamos a leer. Ahora pues, ninguna condenación. Eso es, esa palabra, ninguna acusación de pecado hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es Romanos capítulo 8, verso 1. Luego, hermanos, abramos nuestras Biblias. También en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, y ahí leemos. 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, ese es a nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Y ese pasaje, hermano, lo que nos está diciendo es que nuestro Señor Jesucristo nunca cometió ningún pecado. Sin embargo, Dios Padre cargó todos los pecados nuestros sobre él, y en ese momento, cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, hermanos, nuestro Señor Jesucristo transfirió la perfección de él, la justicia de él hacia nosotros. Eso es lo que 2 de Corintios capítulo 5, verso 21 nos dice. Y tenemos una referencia, hermanos, acerca de este pasaje
acerca de que nosotros fuimos hechos justicias de Dios en Él, cuando nuestro Señor Jesucristo está crucificado en la cruz del Calvario. Abran sus Biblias y vayamos a Hebreos. Déjenme ver, hermanos, Hebreos capítulo 10. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Déjenme ver aquí. Hebreos. Déjenme ver aquí, hermanos. Vamos a ver. Hebreos capítulo 10. Ahorita vamos a ver. Hebreos capítulo 10. Veamos Hebreos capítulo 10 y vamos a ir al verso, déjenme ver, hermanos. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer en el verso número 14, hermanos. Vamos a leer verso número 3. 13 que diga, hermanos. Verso número 13. Vayamos un poquito al verso número 2 y vamos a leer Hebreos capítulo 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Eso significa, cuando está crucificado en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo está ofreciéndose a sí mismo una sola vez por todos los pecados. Y luego dice, se ha sentado a la derecha de Dios. Verso 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero básicamente, hermanos, verso 14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Y esa palabra para siempre es por los siglos de los siglos a los santificados. Y esa es la razón, hermanos, porque cuando nosotros como creyentes aparecemos y nos presentamos ante el tribunal de Cristo, no es para ser juzgados, porque nuestros pecados fueron juzgados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en ese momento, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, fuimos, oiga bien, verso 14, con esa sola ofrenda, porque con una sola ofrenda crucificado en la cruz del Calvario, quiere decir, nos hizo a nosotros, a usted y yo, perfectos para siempre a los santificados. Dos cosas sucedieron cuando nuestro Señor Jesucristo está crucificado. Uno, nosotros estamos siendo perfeccionados. Esa es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Es atribuida a nosotros y estamos siendo santificados, perfeccionados y santificados al mismo tiempo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice exactamente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Luego tenemos otro pasaje que estamos tratando de probar, hermanos, desde las páginas de la Escritura, que el hecho de que este verso nos dice, verso 10 nos dice, que nosotros debemos de presentarnos ante el tribunal de Cristo. Estamos tratando de probar desde la Escritura que la presentación nuestra ante el tribunal de Cristo no es para juicio por los pecados. Eso es lo que estamos tratando de probar. Vayamos, abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro y vamos a leer Primera de Pedro capítulo 2 y vamos a leer el verso 24 solamente. Y nos dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? Otra vez nos dice el mismo.
Dice exactamente lo mismo. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Esa es Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Luego, hermanos, volvamos otra vez y abramos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 10, verso 12. Y vamos a leer lo que dice ahí. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la derecha de Dios. Eso es Hebreos capítulo 10, verso 12. Recuerden, hermanos, estamos tratando de probar que lo que es inevitable es que nosotros nos presentemos ante el tribunal de Cristo, pero no para ser juzgados por pecados. Veamos otro pasaje, vayamos a Efesios capítulo 1, verso 7. Vamos a leer el verso número 7, Efesios capítulo 1. Y nos dice ahí, en quien tenemos redención por su sangre. Eso es en nuestro Señor Jesucristo, siendo crucificado en la cruz del Calvario, nosotros tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Así que, hermanos, estos pasajes nos dicen una y otra vez nos están diciendo, Cristo Jesús en la cruz del Calvario resolvió el problema del pecado nuestro. Ahora, ya que hemos comprobado que no se trata de juicio por el pecado, la segunda pregunta que teníamos, ¿por qué nosotros debemos presentarnos ante el tribunal de Cristo y no ante el tribunal de Dios, hermanos? Y la razón la encontramos en la escritura misma, que nos va a decir por qué razón nosotros, usted y yo, debemos de presentarnos ante el tribunal de Cristo, no ante el tribunal de Dios mismo. Y para encontrar la respuesta, vayamos a Hechos. Hechos capítulo 10, verso 42. Y leemos así. Y nos mandó, ese es Pedro, está hablando y nos dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es, que Jesucristo es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ese es Hechos capítulo 10, verso 42. Luego, hermanos, abramos nuestras Biblias en Juan. En el libro de Juan vamos a leer del capítulo 5 y vamos a leer el verso 22. Juan capítulo 5, verso 22 nos dice, porque el Padre a nadie juzga. Este es Dios Padre, no juzga a nadie, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ese es Juan capítulo 5, verso 22. Y luego, hermanos, acuérdense, estamos tratando de probar desde la escritura cuál es la razón por la que usted y yo vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo, no ante el tribunal de Dios. Y luego leemos abramos nuestras Biblias en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 27. Ahí leemos, hermanos, y también le dio autoridad de hacer juicio. Entonces, Dios Padre le dio autoridad a nuestro Señor Jesucristo de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ese es Juan capítulo 5, verso 17. Y de esa manera, hermano, desde las páginas de la Escritura hemos aclarado completamente por qué razón usted y yo nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, no ante el tribunal de Dios Padre, sino ante el tribunal de Cristo. Ahora, hermanos, leemos desde el verso número 10. Otra vez, el siguiente párrafo nos dice,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Esa es la razón por la que usted y yo inevitablemente debemos presentarnos ante el tribunal de Cristo. Verso número 10, el siguiente párrafo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y eso nos dice y nos habla una cosa muy importante a usted y a mí, hermanos. Lo que nosotros hacemos en este cuerpo físico es de gran importancia para el reino de Dios. ¿Qué tan importante es, hermanos? Vayamos nuevamente a las páginas de la Escritura y vamos a leer, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Y eso es, estamos tratando de probar nosotros que lo que nosotros hacemos en este cuerpo es de gran importancia para el reino de Dios. Y vamos a leer desde Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 y dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Ese es el Espíritu Santo, tenemos de Dios, y que no sois vuestros. Eso significa, este cuerpo no me pertenece a mí. Este cuerpo pertenece al Espíritu Santo de Dios, porque es el templo de Dios. Verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Y ese precio que se pagó es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. O sea, pagó un precio completo con su propia sangre, no solo por nosotros como espíritus, sino también por nuestros cuerpos. Y luego dice, por esa razón, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Si ustedes miran, no solo está mencionando el cuerpo, pertenece al Espíritu Santo, sino cuerpo y espíritu pertenecen al Espíritu Santo de Dios. Y luego nos dice claramente los cuales son de Dios. Tanto cuerpo y espíritu pertenecen a Dios. Luego, hermanos, abramos nuestras Biblias en Romanos, capítulo 6, verso 13, y vamos a leer para darle un poco de entendimiento y hacer un poco más entendible. Vamos a leer desde Romanos capítulo 6, verso 13, y vamos a leer, escuchen bien, de la Nueva Traducción Viviente, y nos dice así. Romanos capítulo 6, verso 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Eso es lo que Romanos 6:13 nos dice desde la Nueva Traducción Viviente. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Acuérdese, hermano, que estamos tratando de probar desde las páginas de la Escritura qué tan importante es lo que nosotros hacemos en este cuerpo para el reino de Dios. Luego, hermanos, abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, verso 1. Y ahí leemos de esta manera. Escuchen bien. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es Romanos capítulo 12, verso 1. Con esos pasajes nosotros estamos probando que es tan importante todo lo que nosotros hacemos en este cuerpo, porque eso es exactamente lo que leemos en ese párrafo del verso 10 que estamos tratando de aclarar, cuando dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Luego el siguiente párrafo del verso 10 nos dice, sea bueno. Y ese sea bueno es, sea conforme a la palabra de Dios. Porque ninguno de nosotros puede hacer
nada bueno. Porque si abrimos nuestra escritura, hermanos, y miramos en Mateo capítulo 19, verso 17, nos dice a nosotros, escuchen bien, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Por eso cuando leemos en ese párrafo en el verso 10, hermanos, sea bueno, eso significa sea conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y luego la siguiente palabra es o sea malo. Y esa palabra malo, hermanos, es la palabra paulón. Y lo que significa esa palabra malo, paulón, es inútil, sin valor. Y la comparación en esos párrafos del verso 10, sea bueno o sea malo, no es un contraste, no está haciendo una comparación. El apóstol Pablo no está haciendo una comparación entre lo bueno moralmente y lo malo moralmente. Porque lo malo moralmente, en el original griego es kakos, es poneros, es malo moralmente, kakos o poneros. Pero no, en este caso, la palabra que utiliza de malo, malo, es paulón y es algo inútil, algo sin valor. Ahora, hermanos, la comparación es más que todo lo bueno conforme a las obras hechas en el cuerpo. Eso significa, sea bueno, seremos, dice, presentarnos ante el tribunal de Cristo porque cada uno, dice, para que cada uno sea bueno o sea malo, lo que hemos hecho en el cuerpo sea bueno o sea malo. Y la palabra, como ya dijimos, la palabra malo no significa malo moralmente, que sería cacos o ponero, pero es paulón, es inútil y sin valor. Y más que todo cuando dice malo o bueno se refiere a las obras hechas en el cuerpo. Lo bueno sería lo que nosotros hermanos hacemos conforme a la palabra de Dios. Eso sería bueno, recordemos, no hay bueno, ni siquiera uno, sino que el único bueno es Dios mismo. Así que lo bueno es lo que nosotros hacemos obedeciendo a la palabra de Dios. Y leamos, hermanos, abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 2 y vamos a leer el verso número 10. Y ahí nos dice algo muy importante en relación a esta parte del verso número 10 que dice sea bueno o sea malo. Estamos tratando de ver la parte sea bueno. Ya dijimos, nosotros no hacemos nada bueno por nosotros mismos, sino que, porque dice la escritura, Mateo capítulo 19, verso 17, no hay bueno, sino uno, Dios. Así que vamos a tratar de ver desde las páginas de la escritura exactamente qué es lo bueno, porque lo bueno es conforme a la palabra de Dios. Lo que nosotros hagamos bueno es cuando nosotros obedecemos lo que la escritura dice. Para eso vamos a leer, hermanos, Efesios capítulo 2, vamos a leer el verso 10 y nos dice, verso 10, porque somos hechura suya. O sea, somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Ahí está otra vez, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso quiere decir las buenas obras, lo bueno, por lo que nosotros nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para recibir recompensa o pérdida, hermanos. Lo bueno es todo lo que es conforme a la palabra de Dios. Es todo el hecho de que nosotros, dice en el verso 10, Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Y esas buenas obras no son buenas obras que nosotros hacemos, son las cuales Dios preparó de antemano, de anticipación, con anticipación para que nosotros las hagamos. Ahora en relación, hermanos, a la palabra sea malo, ese es paulón, es inútil, sin valor.
Más que todo, la definición de esa palabra es todo aquello que, primero podemos decir todo aquello que no es eterno, hermano. No tiene ninguna calidad eterna en sí mismo, no tiene ninguna importancia. Es todo aquello que no trae gloria a Dios realmente. Es algo como cuando nos convertimos, deseamos convertirnos en el mejor jugador de fútbol, es solo un ejemplo, o queremos ser médicos o abogados porque así, de esa manera nosotros podemos ganar mucho dinero, o nos gusta pintar o pasamos tiempo pintando, dibujando o escribiendo poesías. Son cosas, hermanos, que no tienen ningún significado. Y eso es lo que verdaderamente significa la palabra Paulón. O sea, cuando dice sea malo, ese es Paulón, sea inútil. Son cosas inútiles, sin valor, hermano. No tienen ningún valor. Para saber exactamente, para aclarar un poquito más, hermanos, qué sucederá realmente cuando usted y yo nos presentamos ante el tribunal de Cristo, para que nosotros demos cuenta por lo que nosotros hicimos en este cuerpo, como la escritura dice, sea bueno. Sabemos que bueno son las obras que Dios predestinó para que nosotros nos las hiciéramos, lo que Efesios capítulo 2 nos dice. Sea malo, ya sabemos que malo no es malo moralmente, sino la palabra es palón, es algo inútil, sin valor. Ya dijimos, es todo aquello que nosotros, cositas como el hecho de querer ser muy importante, el hecho de querer ganar mucho dinero, el hecho de querer pasar tiempo pintando, dibujando, cocinando, escribiendo. Muchas cosas, hermanos, que no tienen ningún valor, ninguna eternidad en sí. Ahora, para saber, dar una mirada interna realmente a qué sucederá, hermanos, el día en que usted y yo nos presentemos ante el tribunal de Cristo para recibir recompensas por lo bueno, que son las obras que Dios preparó para que nosotros las hiciéramos, o lo malo, que realmente son cosas inútiles, inservibles, sin ningún valor eterno. ¿Qué sucederá, hermanos? Y la palabra de Dios nos muestra, nos da una imagen clara de lo que sucederá. Para eso vayamos a Primera de Corintios. Vayamos a nuestras Biblias y vamos a ver Primera de Corintios. Vamos a leer del capítulo 11, del verso 11, quiero decir, hermanos. Primera de Corintios capítulo 3, leeremos del verso 11 al verso número 15. Escuchen bien. Pongan mucha atención, eso es lo que va a suceder en ese día en que usted y yo nos presentemos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos bueno. Estas son las obras que Dios preparó para nosotros, para que nosotros las hiciéramos. Y lo malo es lo inservible, lo inútil, lo que no tiene ninguna importancia eterna. Escuchen bien. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11 al 15 nos dice exactamente lo que va a suceder. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y luego dice cuál es el fundamento que está puesto, que ninguno de nosotros puede reemplazar. El cual es Jesucristo. Verso 12. Y si sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? Jesucristo, alguien edifica oro, plata, piedras preciosas. Vean que nos dice oro, plata, piedras preciosas. Tres cosas que son de valor, hermanos. De valor en el sentido material, y está haciendo una comparación nada más. Está diciendo si alguno edifica sobre el fundamento con cosas buenas, que son oro, plata, piedras preciosas, son tres cosas. Luego va a decir, vean lo que dice, madera, heno, hojarasca, que son tres cosas, hermanos, que se pueden quemar rápidamente, son cosas de bajo nivel en sentido de comparación. Si lo comparamos la madera, el heno, la hojarasca, nosotros las comparamos con el oro, con la plata, con las piedras preciosas, vemos la diferencia, hermanos, de valor. Verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Eso es, se hará manifiesta si es de valor, en ese sentido que está comparando, sea plata, sea oro, plata, piedras preciosas, o sea
madera, heno, hojarasca, será manifiesta, porque el día la declarará. Ahora, cuando leemos ese pasaje que dice, el día la declarará, hermanos, no se refiere a un día regular, no sea de lunes a viernes o de lunes a domingo, no. Cuando dice el día se refiere exactamente al día en que usted y yo nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Por eso dice, porque el día la declarará. No dice que va a suceder en el tribunal de Cristo. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, eso es, sobreedificó sobre el fundamento de Cristo con lo bueno, con las obras buenas que Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. Eso es lo que la Escritura dice, verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Esa es la razón por la que el tribunal de Cristo es para recompensas. Escuchen bien, recibirá recompensas. Verso 15. Si la obra de alguno se quemare, eso es los que sobreedificaron sobre el fundamento de Cristo con heno, hojarasca, madera, que es lo malo, es lo mismo, es una comparación, es un paralelo a lo malo, a las cosas inservibles, inútiles, que no tienen ninguna eternidad, hermanos, y que no traen ninguna gloria a Dios. Oigan bien, si, verso 15, si la obra de algunos se quemare, esos los que sobreedificaron sobre el fundamento con cosas inútiles, se quemará. Él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? Pérdida de recompensas. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Eso quiere decir, hermanos, algunos de nosotros que mientras estamos en el cuerpo estamos envueltos completamente en cuestiones inútiles y sin valor y que no traen gloria a Dios y que no tienen eternidad en sí mismas. Seremos salvos, dice, de alguna manera, porque la salvación no depende de las obras, porque somos salvos por la fe. Entonces perdemos recompensas, hermanos. Somos salvos, pero perdemos la recompensa. Ustedes recuerdan que en el Apocalipsis dice que algunos van a poner sus coronas a los pies de Cristo, y esas son más que todo una de las recompensas que nosotros perdemos. Ahora, hermanos, con esto concluimos nuestra exposición bíblica y la pregunta sería, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? ¿Qué nos dijo el Espíritu Santo a través de esta palabra, hermanos? Y vamos a la parte de la aplicación más que todo del mensaje, y podemos decir como número uno, nos dice que esta vida humana es temporal y que debemos de vivirla de una y de otra forma para la gloria de Dios. Y número dos, nos dice que nuestra atención no debe de estar completamente en nuestro cuerpo físico, hermanos, sino que nuestra atención debe de estar en nuestro hombre interior. Es algo así como si el apóstol Pedro nos diría, hermanos, miremos primera de Pedro capítulo 2, verso 2, y vamos a leer lo que el apóstol Pedro nos diría. ¿Dónde debe estar nuestra atención? Nuestra mente, nuestro esfuerzo. Dice, primera de Pedro capítulo 2, verso 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es lo que nos dice. O sea, ahí debe estar nuestra atención. El Espíritu de Dios nos ha dicho ahora, tu atención no debe estar en tu cuerpo, en el hombre exterior, debe estar en el hombre interior. Y debe de estar
en eso muy importante. Escuchemos lo que la Nueva Traducción Viviente nos dice en Primera de Pedro capítulo 2 verso 2, y vamos a leer para entender un poquito con más claridad. Oigamos lo que dice. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos este alimento nutritivo. Eso es lo que nos dice la Nueva Traducción Viviente. El hombre interior debe ser alimentado continuamente, hermanos, con la palabra de Dios, con el estudio de la palabra de Dios, con la meditación de la palabra de Dios. De esa manera es que nosotros vamos renovándonos y creciendo día a día en el hombre interior. Y también nos ha enseñado el Espíritu de Dios en este estudio bíblico, hermanos, que no debemos de nosotros de tener miedo a la muerte, recordando que mientras estamos en este cuerpo, estamos fuera de casa, y que una vez que la muerte ha sucedido en nuestras vidas, estamos en casa, estamos en nuestro hogar con el Señor. También otra de las aplicaciones es que nos da un mandato y nos dice y nos manda a nosotros, hermanos, a hacer buenas obras. No a vivir por nuestros deseos, hermanos. No para vivir para nuestro deseo continuo, sino a hacer buenas obras que traen gloria a Dios, hermanos. Eso es lo que el Espíritu Santo nos dice. Y nos hace recordar, y debemos de recordar nosotros, que cada uno de nosotros debemos, que es inevitable, que usted y yo nos debemos de presentar ante el tribunal de Cristo. Y que en ese tribunal, hermanos, nosotros tendremos la oportunidad de ganar recompensas o perder recompensas, de acuerdo a lo que usted y yo hayamos hecho en este cuerpo. Padre, gracias por esta oportunidad tan grande que usted nos ha dado de poder compartir la palabra de Dios en esta oportunidad. Le rogamos y suplicamos, Señor, que su Espíritu Santo nos instruya a través de esta palabra, nos recuerde esta palabra, Padre Santo. Espíritu de Dios, introduzca toda esta información, toda esta palabra tan preciosa dentro de nuestras almas, de nuestros espíritus y de nuestras mentes, de tal manera de que seamos diariamente renovados por este mensaje que nosotros hemos recibido. Le damos gracias en esta hora por habernos dirigido, por estar con nosotros, por enseñarnos y por guiarnos a través de la Sagrada Escritura. Muchísimas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta presentación bíblica, y deseamos verdaderamente que puedan ustedes continuar con nosotros. Vamos a continuar posiblemente en unos días más. Estamos preparando un mensaje, es muy especial, hermanos, y queremos compartirlos con ustedes. Si ustedes tienen alguna pregunta, ustedes pueden contactarnos a nosotros a través de la página de nuestro hermano, para que de esta manera, si ustedes tienen preguntas. Hay otra cosa muy importante. Yo especialmente estoy colocando cada uno de las exposiciones bíblicas que estoy haciendo. Las estoy colocando en la página de nuestro hermano Daniel Hernández. Claro, cada exposición bíblica que yo estoy presentando es predicada primeramente, es enseñada primeramente, hermanos. Es expuesta primeramente en la iglesia Torre Fuerte, que se encuentra en el estado de California. Pero de esta manera
el Espíritu Santo de Dios ha puesto en mi corazón que comparta también de esta manera estas enseñanzas. Así que le doy gracias y espero que prontamente podamos volver otra vez a reunirnos para compartir la palabra de Dios. Muchísimas gracias, hermanos.